El mundo de los videojuegos ha sido desde sus comienzos un espacio de lo más especial e interesante. Las desarrolladoras siempre han buscado llamar la atención del público por medio de las historias que cuentan, historias con las que pudiésemos crear momentos entrañables. Pero sin temor a equivocarme, puedo decir que el eje de toda gran historia lo conforman nada más y nada menos que los personajes, aquellos que manejamos en nuestras travesías, y con los que finalmente llegamos a entablar algún tipo de conexión. Sin embargo, es entonces aquí que nos puede surgir una gran y avasallante duda. ¿Cuál es el mejor protagonista de los videojuegos? Por supuesto, habiendo tantos buenos juegos con sus respectivos protagonistas con cualidades y características propias, la cuestión no pinta a ser nada sencilla de responder. De hecho, de primeras, algunos dirían que es un asunto meramente subjetivo, que cada quien escoja al prota que le guste y punto. No obstante, pienso que decir ello sería proponerse muy fácil las cosas. Intentemos, sí, probablemente en vano, objetivizar la cuestión. Antes que nada, consideremos, ¿qué hace a un protagonista ser un buen protagonista? Muchas propuestas pueden ser dadas, pero creo que la que más profunda y seriamente abarca el tema es ver a un prota por cómo está escrito. Desarrollaré esta idea más adelante, pero de momento lo que quiero destacar es que, en ese sentido, pocas figuras ciertamente pasan este escrutinio. Joel de The Last of Us, Solid Snake de Metal Gear, o Kratos de God of War, por mencionar algunos. Pero como dije al principio, hay uno que destaca por encima del resto a mi parecer. Soy Astra, y aquí les presento, el que a mi parecer es el mejor protagonista, por lo menos hasta ahora, de la historia de los videojuegos. Así es amigos, con ustedes, Arthur Morgan, de Red Dead Redemption 2. Hablar de todo lo que representa este personaje de por sí es bastante difícil. Se trata de un personaje tan complejo que podría fácilmente pasarme horas hablando al respecto. No obstante, dado que el tiempo apremia, decidí hacer esta especie de resumen por partes. Pero, aún así, considero que será suficiente. Pues bueno, sin nada más que decir, empezamos. Sería imposible entender a Arthur sin antes ver la historia que lo acompaña. Su personaje dentro del juego despierta emociones desde el principio. Sin embargo, ello no implica que estas emociones hacia él tengan que ser necesariamente las mejores. Lo vemos actuando como un forajido implacable e indolente, que sigue las órdenes al pie de la letra y sin cuestionar del jefe de su banda, Dutch van der Linde. Arthur mata a personas inocentes, cobra deudas violentamente a gente que no puede pagarlas y demás acciones bajas de forajidos. Vamos, que al inicio pareciera que va a caer mal el resto de la historia. A Arthur solo parece importarle la banda, pareciera vivir por y para ella, como él mismo menciona posteriormente en el juego. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. Tal grado de apego incondicional por la banda de Dutch únicamente se explica porque esta es prácticamente lo único que Arthur ha conocido. Sus mejores momentos y recuerdos los ha vivido ahí, formando parte de un idílico pensamiento común. Nada es casualidad. Habiendo perdido a sus padres y siendo rescatado muy joven por los líderes Housia Matthews y Dutch, Arthur siente que está en deuda de por vida con ellos y con la banda que ellos construyeron. Pero la banda no solo se trataba de ser forajidos. Dutch, más que nadie él, junto a Housia, la crearon bajo ideales propios y especiales. Creían que ésta podía reformar el mundo, hacer un cambio en la sociedad que ellos veían como inevitablemente consumida, desmoronada, desvirtuada y corrupta por el avance de la civilización. Creían románticamente que la banda podía traer de vuelta los ideales de justicia, igualdad y libertad que a su juicio veían perdidos entre sus contemporáneos. Arthur al ver esto se empapa y convence de estos ideales, y decide seguirles. Los tres se dedicaron de este modo desde la fundación de la banda a servir a la gente. Funcionaban como una suerte de Robin Hood, robando y estafando a ricos, para los necesitados de la sociedad, y con el paso de los años fueron añadiendo a más entre sus filas. Pero no por eso, escapaban a la ley. Siempre se mantenían como fugitivos dado que, a ojos del resto del mundo, no eran más que unos criminales, lo cual solo los llevó de primeras a reforzar sus credos. We're thieves. In a world that don't want us no more.
Todo ello nos permite llegar al primer rasgo fundamental de la psicología del protagonista. Arthur tenía una motivación, sentía que hacía lo necesario independientemente de sus medios para alcanzar un fin mayor. No se trata de alguien que hace lo que hace porque sí. El miedo y la presión constantes ante el aliento de las autoridades y la ley, llevó a la banda a un punto de lenta decadencia. Los ideales poco a poco se fueron oxidando, y sus acciones aparentaban inclinarse más hacia la supervivencia que en ayudar a la gente. Con ello, la fe de algunos de los miembros en los escenarios idílicos fue gradualmente desapareciendo. Cuando eso pasó, las cosas no hicieron más que ir en picada. Vergonzosos asaltos fallidos, las muertes de algunos miembros y el abandono a la incertidumbre llevaron al líder, Dutch, a tomar medidas más duras e insensatas en su afán de sobrevivir, y alguien tenía que ejecutarlas. Ese alguien era Arthur. Es así como llegamos a esa imagen de él al comienzo del juego, un forajido sanguinario e implacable. No obstante, en todas esas acciones digamos cuestionables que vamos haciendo a medida que manejamos a Arthur y a lo largo de los primeros capítulos del juego, vemos detalles pequeños que afloran sutilmente. Arthur ayudando incondicionalmente a personas necesitadas de diverso modo. Arthur salvando vidas. Arthur no negándose a brindar apoyo. Arthur hablando con esas personas. Arthur siendo amigable. Arthur mostrándose especialmente paternal con Jack Marston. Arthur siendo feliz con eso. Hay ciertamente un lado que él ha estado ocultando de su personalidad de tipo duro. Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. Arthur está en conflicto constante de sí. Se ve como un hombre que hace lo que debe por la banda. Incluso, es capaz de anteponer una pensada responsabilidad sobre la opción de dejar todo atrás. Pero él mismo paulatinamente empieza por primera vez a notar que algo está mal en sus acciones, titubea. El hecho de que ahora la banda deba cobrar grandes deudas a gente desesperada para insistir en seguir es algo muy bajo, parece ir en contra de aquellos que antes se esforzaban en proteger. Sumado a ello, los planes de Dutch se andan tornando cada vez más irracionales y los meten en más problemas lejos de ayudarles a salir de su situación precaria. Esas contradicciones contribuyen a que Arthur se replantee los ideales que cree tener y tenga algunas leves dudas respecto a su vida. Pero, no solo están las cuestiones sobre su mundo. Asimismo, vemos que sale a flote un problema interior, que es realmente el mismo. Arthur lucha constantemente con la idea de ser un buen hombre y a su vez un mal hombre. Él oye a la gente que ayuda a decirle, es usted un buen hombre, pero, ¿cómo puede ser buen hombre alguien que ha perpetrado tanto daño? Para Arthur, es simple. Todas las acciones destructivas y malas que ha hecho le preceden. De hecho, ni siquiera se siente merecedor de algo. I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. La negación de su propia persona es un eje central, pero sutilmente tratado que a medida que avanza la trama se va tomando con más fuerza. Puesto que hay un evento que particularmente lo cambia todo. Pasadas tantas desventuras, pero tras regresar de la isla de Guarma, ya estando en Saint-Denis, llega un momento en que Arthur se desploma inesperadamente y es dirigido a una clínica. Ahí el médico le da una trágica noticia. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Sí, Arthur se contagió de tuberculosis, una enfermedad brutal que era sentencia fatal en ese tiempo. ¿Cómo pasó eso? Simple. Al golpear salvajemente hasta la muerte a un pobre sujeto mientras le cobraba una deuda, este le tosió en la cara, provocando el contagio. A partir de ese momento, la muerte de Arthur se hizo inevitable y lo que es peor moriría de un modo terriblemente doloroso. El gran desarrollo de Arthur se ve impulsado principalmente por la enfermedad. Esta provoca que profundice como nunca antes en las cuestiones que hasta entonces tenía en un modo leve, hasta llegar a una drástica y auténtica crisis existencial. El saber que morirá eventualmente, le lleva a intentar tomar un rumbo diferente con sus acciones.
No obstante, otro evento que influye enormemente al vaquero para ellos son la locura, el cinismo, la hipocresía creciente y la posterior traición de Davchal casi dejar que muriera. Arthur se siente engañado porque todo lo que alguna vez le habló Darch sobre la lealtad, los ideales y la vida resultaron ser poco menos que trampas. Al vivir diversas experiencias con la gente común ve con asombro que el mundo y sus problemas son mucho más complejos que lo que alguna vez pudo imaginar y que estos problemas están demasiado lejos de su control. Arthur ha vivido una mentira y se dejó perder cosas importantes por esa mentira. Todo lo mencionado anteriormente le lleva a un cambio de mentalidad que le permita enmendar tanto daño que ha hecho, pero no sin antes ser perseguido y atravesado constantemente por el remordimiento y el pesar de cosas que sabe no va a devolver a como estaban. Arthur busca lo que es en esencia el gran tema del juego, la redención. Desde ahí empieza a ser más amable con las personas, absuelve deudas, ofrece apoyo a la gente, etc. Más adelante en el juego, nos enteramos por qué terminó siendo un sujeto aparentemente sin corazón o sentimientos. En una conversación con Lluvia Cabe, hombre al cual antes tachó de débil y loco, este le confiesa la verdad. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed him. Shot him dead. Offered $10. Pardon me. Feeling that kind of pain. La razón tras su insensibilidad de antes se debió a la pérdida de seres queridos. Sí, Arthur perdió a su familia, perdió tanto una esposa como a su hijo, Isaac, pues estos fueron asesinados. Quedó destrozado por dentro. Pero Arthur nunca se enfrentó con el dolor realmente, sino que lo ocultó. Se dijo que desde entonces no volvería a sufrir y así fue. Vemos que la tragedia explica el rumbo inicial de la vida que tomó Arthur Morgan. Llegado el final de la historia, Arthur se ha esforzado en lo que ha podido por enmendar sus errores. Ha hecho cosas increíbles. No obstante, al final no siente que ello haya sido suficiente o que haya valido la pena. Y sigue en buena medida negándose. Entonces, es aquí cuando se llega al que en mi opinión es la escena más emotiva, triste, pero a su vez más profundamente esperanzadora del juego. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. It weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But
I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. El diálogo con la hermana Calderón es decisivo. Las justificaciones que Arthur ha empleado desde el comienzo del juego encuentran su punto de quiebre. Arthur replica a la hermana que él no puede ser alguien bueno ya que ha hecho demasiado mal, que su vida en general ha estado marcada por el dolor y la tragedia, y que, finalmente, está asustado, como cualquier persona en el mundo ante la muerte que se aproxima. A lo que la hermana sabiamente responde que todos obramos mal en algún momento y que eso no debería opacar nuestro lado bueno hasta el punto de ver solo maldad en nosotros mismos. Explica que en el mundo no solo hay dolor y sufrimiento, sino también belleza y amor. Por último, le responde que no debe estar asustado de la muerte, que Arthur debe aprender a creer en sí mismo, y que más bien puede escoger hacer algo definitivo para redimirse, un último acto de amor. Luego de esto, Arthur entiende que lo mejor que podría hacer es dedicar sus últimas fuerzas a salvaguardar y proteger a la familia Marston, para que ellos puedan tener la oportunidad de vivir un futuro diferente. En el clímax del juego, cuando está rodeado por los Pinkerton en la montaña, Morgan le habla a John sobre que se sacrificará para que él y su familia puedan escapar. Aunque John no quiere, Arthur le exclama que no mire atrás y que ahora se comporte como un hombre de verdad. John se va, a pesar que sabe que ya no volverá a ver a Arthur nunca más. Posteriormente, es entonces ahí que se da un enfrentamiento duro entre Mike Abell, el gran traidor del grupo, y Morgan. Y sí, Arthur se encuentra indefectiblemente moribundo a causa de las heridas y la enfermedad. Pero, aún así, le queda un último esfuerzo para arrastrarse hasta la cumbre de la montaña a contemplar la salida de un radiante sol, seguramente pensando que al final algo de lo que hizo valió la pena. Arthur Morgan lo ha conseguido. Ha encontrado la redención. Todo lo repasado anteriormente me ha servido para contextualizar y formar una respuesta a esta pregunta. Me ha funcionado para que se pueda comprender la idea del inicio en la introducción, que Arthur Morgan tiene esa profundidad real, que es un personaje muy bien escrito en todos los aspectos, que tiene motivación, historia, problemas internos y externos, cambios, fortalezas y debilidades, anhelos y necesidades, y lo más importante, retos que supera. No obstante, ello responde únicamente al cómo, no al por qué. Para llegar al por qué, se debe ir más allá. Como se puede intuir, para determinar si un protagonista está bien escrito o no, hay que pensar si su historia o recorrido ha tenido algún impacto real en nosotros. Ese impacto brilla más cuando sentimos que nos hemos identificado o hemos empatizado a fin de cuentas con el personaje. Pero, ¿qué hace a Arthur Morgan tan especial por encima de otros personajes, incluso el propio John Marston del primer Red Dead? He ahí el punto. La respuesta reside en ver y apreciar el realismo auténtico que transmite. En pocas palabras, Arthur Morgan se nos hace perfecta, profunda y sorprendentemente creíble. En él, más que en cualquier otro, nos podemos ver reflejados en cómo exactamente es nuestra condición humana, como es ser humanos. Arthur experimenta una vida llena de matices y complejidades en sus acciones como cualquiera. Sabe que puede tanto destruir como restaurar, es consciente de lo que hace y reflexiona. Se mueve y reacciona entre el bien y el mal en un abanico difuso de grises, siendo golpeado por emociones muy diversas, algo que Rockstar sin duda se esmeró más que en sus juegos anteriores. Arthur toma decisiones en función de las circunstancias, a veces muy a conveniencia, y, lo que es mejor, vemos que experimenta una evolución tridimensional, gradual y orgánica partiendo de sus propias convicciones. De algún modo, se nos hace sencillo, pero melancólico empatizar con Arthur. Cuando lo controlamos, llega un punto en que ya no queremos que la aventura termine. Y es justo ahí como notamos que nos ha marcado de verdad. Nosotros nos volvemos y somos en la esencia, Arthur Morgan.
Ello lo diferencia enormemente de John Marston. John es un buen protagonista, pero es bidimensional. En el primer Red Dead Redemption, Marston no se aparta del objetivo de reencontrarse con su familia y todas sus acciones se orillan en último término a ello. No hay una evolución propiamente, y no se exploran demasiado sus emociones. En cierta forma, es poco más que un antihéroe con mucho carisma. En cambio, Arthur tiene esos matices que le faltan a John. Demuestra que puede moverse entre varias filas y va reflexionando progresivamente sobre ellas, pero manteniendo su coherencia. De hecho, esa fue la razón por la que en este vídeo trabajé sobre el final de Honor Alto, pues tal y como lo veo, es el final que va más acorde al protagonista. Pero bueno, en conclusión, puedo decir que por todo lo expuesto en el vídeo, Arthur es, por lo menos hasta ahora, el mejor protagonista de los videojuegos. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado el vídeo. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso me motiva a seguir trayendo nuevo material. Recuerden también que siempre estoy esperando sus comentarios. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si quieren seguir viéndolo. Nos vemos, y gracias por verme. Hasta pronto.